Dos superficies planas de grandes dimensiones están separadas 32 milímetros y el espacio entre ellas está lleno con un líquido cuya viscosidad es de 0,15 poises. Suponiendo que el gradiente de velocidades es lineal, se pide que A. ¿Qué fuerza en newton se requiere para arrastrar una placa de muy poco espesor y 0,5 metros cuadrados de área a velocidad constante de 20 centímetros por segundo si la placa dista 10 milímetros de una de las superficies? B. ¿Cuál es la potencia disipada en vatios? Y me aparecen acá las respuestas de los incisos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a llegar a estos resultados eh, realizando el ejercicio. Entonces tenemos que dos superficies planas están separadas por 32 milímetros. Entonces voy a hacer acá un diagrama de cuerpo libre donde voy a anotar, ¿no es cierto?, las placas. De hecho, a lo mejor lo voy a hacer así para no demorar tanto en esta parte del dibujo. Entonces, tengo dos placas y entre estas placas hay una separación de 32 milímetros. ¿Ya? Ahora, aquí en medio de estas dos placas hay un líquido que yo lo voy a representar así, con estas líneas azules. ¿Ya? Entonces, por acá en medio pasa una placa, digamos. Como dice, arrastrar una placa. Claro. En medio de estas superficies planas pasa una placa que es esta línea roja que está aquí. ¿Ya? Y esta placa está siendo arrastrada a una velocidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta fuerza se requiere para que esta placa se arrastre a través de el medio del fluido? ¿Ya? Otro dato interesante aquí es que la placa queda a una distancia de 10 milímetros de una de las superficies. ¿Ya? Como en este caso, lo anoté, no sé, por ejemplo ahí, vamos a decir que de aquí a acá hay 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra información tenemos? La viscosidad del líquido en el que está metido la placa es de 0,15 poises. 0,15 poises. ¿Ya? Y tenemos que un poise, que es una medida para eh, anotar la viscosidad dinámica. Entonces tenemos que un poise es igual a 0,1 pascal por segundo. ¿Ya? O 0,1 newton partido metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Recordemos que pascal es lo mismo que newton partido metro cuadrado. Entonces, eh, este dato simplemente uno lo puede buscar en una tabla de conversión o en Google o en cualquier parte. En un libro puede ser también. Bueno, la cosa es que ahora necesitamos calcular la fuerza. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, esto al tener digamos, al cortar el líquido, esta placa que está aquí, y de hecho me dice aquí que va a una velocidad de 20 centímetros por segundo. ¿Ya? Está generando una fuerza, ¿no es cierto? Vamos a... Está generando una fuerza y está generando una fuerza en esta área que está aquí, ¿ya? Y está generando una fuerza en esta área que está acá. Y cuando me refiero a área, me refiero a que están generando una fuerza como presionando estas superficies que están aquí, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacerlo por separado. Es decir,
lo que relaciona la fuerza con la viscosidad es el esfuerzo cortante. Similar al ejercicio que hice anteriormente. Entonces sería esfuerzo cortante, tenemos que es fuerza, en este caso no es diferencial de fuerza porque el diferencial de fuerza lo ocupamos cuando hay movimiento de figura cilíndrica. Entonces aquí tenemos simplemente fuerza por área, ¿no? Eh, y en este caso tenemos que es la viscosidad por el diferencial de la velocidad dividido en el grosor de la viscosidad. O sea, perdón, grosor del espesor del líquido. Entonces, eh, como estamos, por ejemplo, en este caso de aquí, tratando de este punto a este que está acá abajo, ¿ya? En este caso sería el espesor de Y representaría 10 milímetros. Entonces, eh, de hecho aquí si ahí son 10 milímetros, obviamente aquí son 22, porque tienen que sumar los 32 que mide el espesor completo. Entonces, ya tenemos los datos y si nos damos cuenta ya tenemos todo para realizar el ejercicio. Ahora, como nosotros aquí estamos trabajando con metros cuadrados eh, en pascales por segundo, con newton partido metro cuadrado, lo que necesitamos es transformar obviamente los 20 centímetros por segundo a metros, para que esté todo en unidades de metro. Entonces, aquí simplemente sería... tenemos que... Sería, por ejemplo, 100 centímetros, equivalente a un metro, ¿ya? Y de hecho, lo voy a dividir por segundo. Metro por segundo. Y acá tengo eh, 20 centímetros. Segundo, ¿ya? Con regla de 3 sería simplemente 20 por 1, 20 partido en 100. Y eso es 20 partido en 100. 20 partido en 100. 0.2. 0,2 metros por segundo. Ya. Entonces ya tenemos que la velocidad eh, sería metros, sería 0,2 metros por segundo. ¿Ya? En este caso, estos diferenciales que están aquí serían simplemente ¿ya? Porque al realizar el análisis de la derivada y analizar la velocidad, simplemente me quedaría que la velocidad que está pegada a la pared es cero, ¿cierto? Entonces me quedaría, por ejemplo, simplemente B2 o B. De hecho, se pongo acá. Por ejemplo, si este es B2, este es B1. Y B1 al estar pegado a la pared daría un valor de cero. Entonces sería B2 menos B1 es igual a B2 simplemente porque B2 menos cero es igual a B2. Y tenemos que B1 es igual a cero. Entonces, y caso similar ocurre con el caso de acá, ¿ya? Del espesor. Entonces simplemente ya nos damos cuenta eh, que es simplemente la velocidad partida en el espesor. Y en este caso tenemos el espesor que es de 10 milímetros, pero los 10 milímetros los vamos a pasar a metros. Sería simplemente 10 partido en 1000. 0.01 metros. ¿Ya? Entonces, y la viscosidad la tenemos en Poises, la viscosidad que nos están dando.
Y acá arriba estaba la viscosidad. Sí. 0.15 poises. Ya. 0,15 poises en la viscosidad del líquido. Entonces vamos a pasar este poises a lo que nos interesa, Pascal por segundo, o Newton partido metro cuadrado por segundo. Entonces, tengo esto que anoté aquí. Lo voy a mover hacia acá. Y aquí también, simplemente sería regla de 3. 0,15 poises. ¿Cuánto es en pascales por segundo? Entonces, eh, simplemente es realizar la multiplicación y división. O sea, 0.15 por 0.1. Sí, 0.1. 0.0015. Ya. Entonces, ya sabemos que nuestra viscosidad es 0,015. Entonces tenemos todos los datos de las unidades que nos interesa. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza se requiere para tirar de esta placa? Está marcada en roja. Em, y como fuerza total tenemos que simplemente sumar las fuerzas. Entonces acá, de esta fórmula que está aquí, ¿ya? Vamos a simplemente despejar la fuerza. Y aquí me quedaría como mu, ¿ya? Por el área. Y el área es un dato que nos dieron. El área es igual a 0.5 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos esto y simplemente vamos a poner aquí fuerza 1, que es la fuerza que corresponde a este lado de acá. ¿Ya? Entonces aquí simplemente hacemos el reemplazo. Entonces me quedaría como 0,015. De hecho voy a anotarlo con las unidades. Por la velocidad, que la velocidad es 0.2. 0,2 metros por segundo. Yo a veces prefiero anotar las unidades porque me pasa muchas veces que las unidades si no coinciden es porque algo está mal en el ejercicio. O al momento de simplificarla, si nos da las unidades que estamos buscando es porque algo está mal. Entonces, por eso de repente es útil utilizarla, pero a veces también enreda más el ejercicio. Entonces puede ser más complejo de ver. Sigo reemplazando. Y sabemos que la velocidad es simplemente dividida por el espesor de acá. ¿Ya? De hecho, esta fórmula que está aquí la voy a anotar así. Que equivale. Es lo mismo. Como lo expliqué anteriormente. Entonces me quedaría 0.2 dividido en 0.1, 0,01 metros. ¿Ya? Y esto multiplicado por el área. Acá está. 0,5 metros cuadrados. Realizamos toda esta operación. ¿Ya? Fuerza 1. Y sí. Notes.
Se me quedaría como 0.015 por 0.2 por 0.5, ya. Y todo dividido en el 0.01. Ya. Ahora, lógicamente esta unidad, si unidad de fuerza es Newton, pero para estar seguro vamos a hacer la simplificación. Entonces, este M me pasaría acá. M de acá. Se va este con este. Este se me va con este. Este se fue porque lo pasé para acá para arriba. Hacia acá. Segundo se me va con segundo. Y me quedaría Newton. A simple vista estaría bueno. Entonces, ahora vamos con la otra fuerza. Fuerza 2. Que es la de la zona que está aquí. Entonces, sería lo mismo seguir esta fórmula que está acá. La viscosidad sería la misma, ¿cierto? El fluido por segundo, partido metro cuadrado. Por la velocidad, que es 0,2 metros por segundo. Y lo que cambiaría acá sería el espesor, porque acá es 0.01. Este es el espesor 1, pero acá sería 22 milímetros. Entonces aquí el espesor sería 22, como lo está en milímetros, tengo que pasarlo a metros, tenemos todo en metros, sería 22 partido en 1000. 0.022. 0,022. Esto lo multiplicamos por la velocidad, que sigue siendo la misma. Entonces, lo único que cambió fue esto de acá. ¿Ya? Ahora, resolvemos aquí. Y después vamos a tener que sumar esos resultados. Entonces aquí me quedaría simplemente como... esto lo dividimos en 0.022. Y me va a quedar como 0,0681 periódico. Lo voy a dejar así. Ya. Ahora la fuerza total, la que me interesa, es la suma de esto. Ya. Más 0.15. Y me va a quedar un valor de 0.218. Ya. Ahora, de hecho, esto lo voy a poner aquí como F1 más F2 y 0,15 más 0,0681 es igual al 0,218 Newton. Bien, tenemos este resultado de acá y coincidimos aquí. Sí, nos dio justito 0.218. Sí, dio exacto. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora nos toca el B, que nos dice cuál es la potencia disipada en vatios. Bueno, es la potencia perdida digamos, de la placa cuando pasa entre medio del líquido. La viscosidad hace que esta, como que agarra esta placa y la retrasa. Entonces le quita potencia.
Y para calcular esa potencia simplemente que se perdió, es la potencia, es fuerza por velocidad. Entonces aquí sería simplemente la multiplicación de hecho aquí está, inciso B. Sería simplemente la multiplicación del 0,218 newton por la velocidad, que la velocidad era 0,2 metros por segundo. A ver, y esto me daría un resultado de 218. Sí, claro. 0,04 36 vatios. Porque las unidades de potencia son en vatios. Y ya, llegamos justo a los valores que nos indican aquí. Entonces, estamos.